Así que justamente nuestro tema de hoy va a ser ese. Quiero que me digan si lo pueden ver bien, por favor, porque tengo problemas con la transmisión de datos. Se puede ver, ¿no? ¿Sí? Bueno, creo que sí se puede ver. Entonces vamos a Sí, se comenzar. ve. Las vías de administración de los fármacos en general van a estar relacionadas con la disponibilidad que yo tenga. Normalmente los que damos a los pacientes van a ser los más fáciles para nosotros, ¿verdad? Los que sean más cómodos. En general, pues hay que pensar en estos casos no es solamente la vía de comodidad mía, sino para el paciente. Entonces, de manera definida, estos van a ser partes del cuerpo de mi paciente, puede ser vía bucal, rectal, intravenosa, intratecal, hay un montón, ya los han visto, dependiendo del efecto que yo quiera y la rapidez del efecto que yo esté buscando. Por ejemplo, no es lo mismo un fármaco por vía oral, como mi antigripal que me estoy tomando, que hace efecto en media hora más o menos, que administrarlo por vía endovenosa que es inmediata. Bien, a un paciente de emergencias, por ejemplo, que nos está llegando con un cuadro muy grave, no puedo darle a por vía oral porque necesito efectos inmediatos. Entonces tenemos que tomar en cuenta la necesidad del fármaco y el efecto que estoy buscando en el paciente. Bien, una de las vías más comunes que vamos a encontrar va a ser la vía oral, justamente, ¿no? Esta vía oral vamos a tomar en cuenta la vía submucosa, la vía de la boca, vía oral, la que se ingiere el fármaco, y una que me gusta usar bastante es la vía sublingual. ¿Bien? Eh, en general, esta es la vía más común, la más antigua desde hace tiempo, desde que se empezó a usar fármacos, se utiliza esta, por la conveniencia, el precio de los fármacos. Todas las pastillas por vía oral que se dan son las más económicas, ¿no? Y un ejemplo de esta es la levofloxacina. El levofloxacino o levofloxacina es un antibiótico, una quinolona de tercera generación, que es un excelente antibiótico. Bien, en neumonía hemos visto que se utiliza la levofloxacina. Pues fíjense, el comprimido por vía oral, cada comprimido cuesta entre $1 a $2 aproximadamente. Bien, pero cuando se da por vía endovenosa, la misma formulación, el mismo fármaco, cada ampolla vía endovenosa puede costar entre 25 a $30. Dense cuenta la diferencia de precios que hay. Entonces la vía no solamente determina la economía del paciente, sino la administración. Cuando se da por vía endovenosa, el efecto va a ser inmediato. Normalmente se utiliza esta vía endovenosa en pacientes que están críticos o que no pueden administrarse por vía oral. Bien. La ventaja de la vía oral es de que no es rápida, pero sí es más económica, pero por lo general los fármacos, dependiendo si es sublingual, por ejemplo, van a hacer una absorción total, puede ser parcial si hace fenómeno primer paso, o algunos fármacos, por ejemplo, la insulina que se da en diabéticos, si se da por vía oral, se elimina completamente. La penicilina también, si se da por vía oral, se elimina completamente, se metaboliza y se destruye completamente en el estómago y el resto se metaboliza en hígado, haciendo que el 0%, nada del fármaco, llegue a la vía sistémica. Bueno, vamos en cuenta, en estos casos también, esta forma vía oral que vamos a darle puede ser sólida en pastillas, comprimidos como tal, o puede ser por vía líquida, ¿verdad? Esas gotitas que vamos a dar, o en jarabes en los niños, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ventajas tenemos y qué desventajas? Hay que valorar tanto las ventajas que vamos a tener como las desventajas de este fármaco. Entre las cosas buenas que tiene la vía oral va a ser la primera, pues que es conveniente, hemos visto, ¿no? Que es barata, es fácil de administrar, yo doy la receta al paciente y pum, para adentro, ¿no? La absorción no depende de mí, sino depende de tanto el fármaco, de la formulación, de si hay alimentos, no hay alimentos, y es más barata, suele ser mucho más económico. Bien, tiene una potente acción local acumulativa, quiere decir que empiezo la dosis del fármaco y es dependiente de la formulación y la dosis para que aumente o disminuya su concentración en sangre. Por el contrario, ¿qué desventajas vamos a tener? Bueno, pues de que buena parte de este fármaco se va a eliminar, bien, haciendo que en el primer paso lo que va a disminuir
la concentración en sangre. Puede haber irritación a nivel estomacal o gastritis en el paciente que va a determinar que no se administra. Y además, si el paciente tiene otros síntomas como vómitos o náuseas, darle este fármaco va a hacer perder dinero porque no lo va a absorber. Bien. Hay una vía que es alternativa. Si el fármaco no me lo puedo tomar y no puede entrar, puedo dárselo por vía sublingual, absorción por mucosa. ¿Qué ventajas me va a dar? Bueno, pues de que las formulaciones que se dan por vía sublingual se disuelven rápidamente. Por ejemplo, los antihipertensivos como el captopril. El captopril es un excelente antihipertensivo que se suele dar por vía sublingual. El tadalafilo, el sildenafilo también, que eh, son fármacos que se utilizan para la potenciadores sexuales, digamos así. ¿Ya? El sildenafilo es el famoso Viagra. Hay una formulación que se da por vía sublingual también, que actúa en 15 minutos, es rapidísimo. También se puede dar con unas láminas delgaditas que se colocan bajo la lengua, se quedan pegadas y se absorben. O hay un spray, un pequeño líquido que se coloca, en el caso de la nitroglicerina, por ejemplo, que se da para pacientes con insuficiencia coronaria o con angina. Bien. ¿Qué ventaja tenemos? Bueno, pues que se absorbe rapidísimo. Hablamos de máximo media hora desde la administración del fármaco para que tenga su efecto. De hecho, en algunos casos, como por ejemplo la nitroglicerina, es inmediata. Tras que estoy administrando el fármaco, a los 5 minutos ya tengo el efecto deseado. Bien, es fácil de administrar y es bastante segura la vía sublingual. Ventaja también que me va a dar, como hemos dicho, esta vía sublingual va a entrar directamente por las arterias sublinguales a la circulación carotídea y la circulación carotídea va a ser sistémica. No va a ser circulación portal. Ojo, eso pregunta el examen. No va a ser circulación portal, por lo cual no va a entrar al hígado y no va a haber fenómeno de primer paso. Bien, por eso quería llevar farmacocinética antes, porque ya sabemos lo que es el fenómeno de primer paso, ¿verdad? Es el paso o la entrada de un fármaco al hígado donde este va a metabolizarlo o inactivar una parte. ¿Bien? En la vía sublingual esto no va a suceder. ¿Qué desventaja que me va a dar? Bueno, pues de que no puedo administrar grandes cantidades de medicamentos por acá. La pregunta que me hacen ahora mismo es si una embarazada con una presión muy alta puede tomar un antihipertensivo vía sublingual. Bueno, para empezar, la hipertensión del embarazo no se puede utilizar cualquier antihipertensivo. Por lo general se utiliza solamente la alfa-metildopa o un diurético como es la hidroclortiazida. Bien, el diurético va a ayudar a eliminar y la alfa-metildopa no tiene efecto sobre el feto, no atraviesa la barrera placentaria. Ahora, utilizar la metildopa, por ejemplo, existe en vía oral y existe también, si no recuerdo, en vía endovenosa. Podría probarse si este fármaco, la formulación como está, se puede absorber por vía sublingual. Sería excelente, pero claro, hay que tomar en cuenta la dosis. Por ejemplo, la dosis de alfa-metildopa es de 500 miligramos vía oral cada 12 horas. De estos 500 miligramos hay que tomar en cuenta que una parte se va a metabolizar aproximadamente el 50% y el 50% va a ir a la circulación. Es decir, que la dosis que va a hacer efecto en mí, una embarazada, va a ser la mitad, 50%, ¿verdad? 250 miligramos. Ahora, si le damos esto por vía sublingual, no le vamos a dar el 100%, no le vamos a dar los 500 miligramos, sería que le damos solamente la mitad, porque esos 250 miligramos por vía sublingual van a ir al 100% a la circulación sanguínea. ¿Bien? Algo que no he dicho hay que tomar en cuenta bastante en la dosificación, que no es la misma vía oral o vía sublingual. La respuesta a la pregunta, en la teoría sí se puede dar un fármaco sublingual a la embarazada, no cualquiera, como hemos dicho, solo metildopa, y habría que preguntarse, ¿realmente la metildopa que viene en presentación en cápsulas, existirá una vía sublingual para esto? Si es que existe, sí, se puede dar. Ok, gracias, Bien. doctor. Bueno, otra pregunta más. Sí, bueno, no, es relativo, ¿bien? Ni siquiera en la vía endovenosa vamos a encontrar una absorción al 100% del fármaco. Hablamos de un 99.5%, 99.9%. En el caso de la sublingual, es un valor muy cercano al 100%. Hablamos de un 95, 97% del fármaco que va a llegar a la circulación general. ¿Bien? Hay que considerar
de que este fármaco, del 100% que me estoy poniendo acá, una parte se disuelve y va a quedar en mi boca, ¿verdad? No va a ser el 100%. Pero del fármaco que logre llegar y absorberse, ese sí vamos a presentar una relatividad de un 95, 97%, que es casi absoluto el valor, ¿verdad? Bueno, con las preguntas, continuamos. Muy bien. Si tienen una pregunta, igual me llega aquí a mí el parpadeo de la pregunta, la escriben y yo continúo, ¿ya? O la respondes. Bueno, pues, esta vía sublingual, la desventaja que vamos a encontrar va a ser justamente esta, de que no puedo darle gran cantidad del medicamento. Bien, un ejemplo es la nitroglicerina, la dosificación para que se mantenga bastante tiempo es una dosis alta, hablamos de 150, 200 miligramos de nitroglicerina. Sin embargo, la dosis que se da por vía sublingual es mucho menor, hablamos de 50% menos de la dosificación. Eh, un efecto secundario indeseable de estos fármacos suele ser de que el paciente estimula mucho la salivación, ¿bien? Lo que puede determinar que, ya sea por el sabor amargo del fármaco, no se absorba como tenía que absorberse. Bien, otra que conocemos bastante común es la vía parenteral o vía endovenosa. Bien, la definición de esta es la inyección por una aguja que transmite y esta atraviesa piel, mucosas y puede llegar a músculo, puede llegar a tejido liposoluble o directamente a las venas. En este caso vamos a tomar en cuenta la vía venosa que va a entrar justamente por vía endovenosa, ¿ya? La vía sublingual se utiliza como vía alternativa en pacientes hepáticos. Sí, se utiliza en pacientes hepáticos porque, bueno, principalmente la vía endovenosa, la vía sublingual la vamos a utilizar cuando querramos que no llegue a hígado para que no se metabolice y haga el primer paso. Ahora, si yo sé que el hígado de mi paciente no está funcionando bien, no está metabolizando bien, la vía sublingual, que es bastante limitada, puede utilizarse. De hecho, hay bastantes fármacos que se utilizan para pacientes hepáticos, pero no están formulados como tal. Un ejemplo es el captopril, un antihipertensivo, que originalmente no está hecho para hacer vía sublingual, pero se disuelve lentamente bajo la lengua, la que se hace para vía oral, y se utiliza de esa forma. ¿Bien? Una característica que no dije que tiene que utilizarse para los fármacos sublinguales es que tiene que tener una formulación especial. Bien, para empezar tiene que ser algo que se disuelva rápido, un fármaco que tenga buena disolución, por lo cual no puede ser una cápsula. Segundo, que tiene que tener la característica del sabor. Tiene que ser un fármaco que por lo general sea dulce para que no produzca esa sensación de amargor en la boca y me dé ganas de vomitar. Cosa que no todos los fármacos cumplen. ¿En qué Pero doctor, pacientes voy a utilizar la vía parenteral? En pacientes que cuando les dé por vía oral no haya una buena absorción. En pacientes también que yo no quiera que el fármaco se inactive. ¿Bien? Habíamos dicho que cuando es por vía oral, una parte del fármaco se desactiva o se metaboliza por hígado. En pacientes donde yo esté buscando que haya una buena respuesta y que sea rápida. La vía parenteral es la vía más rápida que conocemos, es inmediata. Eh, Cuando vamos vía parenteral, no estamos dependiendo de que el paciente se tome su inyección, ¿ya? Por lo general estas vías las administramos nosotros o la administra la enfermera, entonces nos aseguramos de que el paciente va a cumplir sí o sí su tratamiento, sobre todo cuando está internado, ¿bien? Obviamente un paciente inconsciente no le puede dar vía oral, entonces esta vía parenteral suele ser la de elección. Y finalmente, si el paciente no tolera la vía oral, pues claro, la única vía va a ser pincharlo, ¿no? Para este método, ¿qué es lo que utilizamos? Pues son las famosas inyectables, ¿verdad? Las jeringas, agujas huecas, pueden ir combinadas o pueden ir directamente, dependiendo del fármaco que vamos a utilizar. Eh, Hay algunas que tienen acción inmediata, por ejemplo, la adrenalina es una respuesta rápida, inmediata, pero la desventaja que me da es de que es así de rápida como aparece, va a desaparecer. ¿Bien? Pueden ir también en soluciones de depósito. Estas de depósito que se llaman es las que se administran y se liberan lentamente durante un tiempo.
Bueno, pues ¿qué ventajas y desventajas tenemos? Bueno, entre las ventajas que vamos a encontrar va a ser una que cuando es por vía parenteral va a ser rápida, va a ser una absorción completa, casi el 100% del fármaco va a llegar donde yo quiero que llegue. No hay destrucción del fármaco a nivel hepático. Hemos dicho que a nivel gástrico, a nivel hepático, cosas como la insulina, la penicilina, se perdían completamente, ¿no? Cosa que eso no va a pasar cuando se hace por vía parenteral. Si el paciente está con gastritis o con intolerancia a la vía oral, pues preservamos esa parte, sobre todo en pacientes con gastritis, ¿verdad? Todos sabemos, o esta vez lo vamos a saber, de que el fármaco que se administra mucho tiempo por vía oral suele producir gastritis. ¿Cuáles son más comunes? Los AINES, aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, tienden a producir una gastritis secundaria en el fármaco cuando se utiliza mucho tiempo. En estos casos, cuando estoy parenteral, no tengo que tomar en cuenta que mi paciente me coopere, me haga caso, o que esté consciente o inconsciente. Yo directamente vengo, no le pregunto, lo pinchamos y le administramos el fármaco. Entonces, no es dependiente del paciente, sino depende de mí la administración de fármaco y es casi completa su absorción. Desventajas, ¿qué cosas son indeseables en este paciente? Bueno, una de estas va a ser justamente que suele ser doloroso. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Quiero que prendan la cámara porque tomo una foto y quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Dónde están mis alumnos? Andrea, Juan Carlos, Álvaro, Denise, Dayane, Apieli. Bien, voy a tomarles una foto ahora, ¿ya? A la cuenta de 3, nos tomamos una foto. 1, 2, todavía 3. Muy bien. Bueno, ahora que los tengo a todos mirándoles, sinceramente quiero que levanten la mano el que le tiene miedo a las agujas. ¿Quién le tiene mucho miedo a las agujas? A que le pinchen. ¿Se han dado cuenta? Me levantan la mano varias personas acá que solamente el hecho de pensar que nos van a pinchar una aguja ya nos sentimos con miedo, ¿verdad? Ya pueden apagar la cámara si quieren. Este miedo a las agujas no es algo nuevo. Bien, esto es algo que viene desde hace años, desde que se inventaba la aguja como tal. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de la persona que me está administrando ese fármaco. Si esa persona no sabe administrarlo, yo voy a sentir mucho dolor. Si lo hace muy lento, también voy a sentir mucho dolor. Me dicen, si yo me pincho no me da miedo, pero si me pincha otra persona, sí, a mí me pasa lo mismo. Solamente si me pincha mi esposa o me pincho yo mismo, no siento molestias ni me siento miedo. Pero si es otra persona que me va a administrar el fármaco, ahí sí como que me asusta mucho. Entonces, esta desventaja es muy marcada en estas personas realmente, que nos incomoda y suele retrasar la absorción, incluso puede entorpecerla bastante. Bien, otro efecto secundario que tenemos en estos pacientes va a ser justamente que puede haber reacciones adversas. Bien, hemos visto algo llamado reacciones adversas a los medicamentos o efectos indeseables. Esta administración parenteral suele ser, si el paciente es alérgico al medicamento o si la administración es muy rápida, por ejemplo, puede estimular una respuesta inmunitaria. Y algunas cosas más, puede acabar lesionando hígado también, ¿de acuerdo? No es muy común, pero puede pasar. Estas vías parenterales, una de las que utilizamos bastante, sobre todo en niños, es la vía intramuscular. ¿Bien? En el adulto va a ser en el cuadrante superior derecho o izquierdo, dependiendo del glúteo, en el adulto, y en los niños suele preferirse la vía deltoide, ¿ya? Cuanto más liposoluble sea el fármaco, va a doler menos. Cuanto más acuoso sea el fármaco, va a doler más. Bien, entre las ventajas que tenemos es de que el líquido este va a ser, puede ser por liberación lenta, por ejemplo la penicilina benzatínica, un antibiótico excelente, cuando se da por vía intramuscular se libera lentamente, entonces su efecto puede prolongarse hasta una semana. Es una ventaja que tenemos. Desventaja que suele ser bastante dolorosa. Ceftriaxona
que es un antibiótico, una cefalopramina de tercera generación, por lo general se da por vía intravenosa. Si se da por vía intramuscular, también se libera lentamente, dura bastante más tiempo, pero la desventaja va a ser cuál, de que va a doler mucho, es muy, muy dolorosa. Por eso se suele acompañar de lidocaína. Bien, se acompaña con lidocaína por vía intramuscular para que alivie un poco el dolor del paciente. La absorción suele ser bastante buena, sobre todo si es liposoluble. ¿Qué desventajas tenemos? Que si no la saben poner bien, puede producirnos un émbolo o un quiste adentro. ¿Qué quiere decir eso? Ese líquido que me han administrado se encapsula ahí adentro y puede estimular una infección. Si se administra mal en un cuadrante que no es adecuado, podemos acabar lesionando o irritando el nervio ciático. Ese típico dolor que sentimos en toda la pierna cuando nos colocan mal la inyección. Nosotros vamos a ver en nuestro trabajo la mejor, que es la dosis intravenosa. La administración endovenosa o intravenosa es lo mismo, es meterla directamente en la circulación. ¿Bien? Es una que va directamente a la vena y obtenemos el efecto deseado de manera inmediata casi. Bueno, ¿qué características tenemos? De elección en las emergencias, en qué casos el paciente vamos a tener problemas, va a ser en casos de que un paciente, por ejemplo, tenga mal retorno venoso, esta, a pesar de ello se va a repartir bastante bien. Hay que tomar en cuenta también de que si no le podemos dar por vía intramuscular, por ejemplo, que es un paciente muy obeso o que tenga gran lesión a nivel muscular, por ejemplo, no se puede dar vía intramuscular, la vía intravenosa suele ser la mejor. Bueno, ¿qué ventajas tengo? Bueno, pues después de administrar el fármaco, vamos a encontrar de que ese periodo de absorción que hemos visto, ¿verdad? Cuando hablamos de farmacocinética, que tiene que llegar por vía oral, bajaba por estómago, llegaba a intestino, se absorbía, iba por circulación portal, toda esa fase de absorción ya no va a existir. Directamente en la vena, casi 100% del fármaco disponible. Esta inyectable puede ir directo, ¿bien? O puede, al entrar, mezclarse con plasma, o puede ir con una solución. Cuando lo mezclamos con alguna solución, vamos a llamarlo bolo. Bien, ¿qué es un bolo? Básicamente es el fármaco que te voy a dar, la ampolla, se la mezcla con una parte del líquido, puede ser solución fisiológica, puede ser plasma, puede ser albúmina también. Entonces, al administrárselo va a entrar lentamente y me aseguro de que al entrar va a estar muy disuelto. Tan disuelto que voy a minimizar el riesgo de hacer un efecto secundario, como por ejemplo una reacción adversa al fármaco. Bien. Una cosa buena que tenía entonces este bolo acaba disolviéndose y se distribuía mucho mejor. Voy a hacer una pequeña pausa ahora mismo ya, porque tengo... Perdón. Bien, estábamos hablando sobre la administración. Eh, ya, ahora sí. ¿Qué ventajas tengo en el caso de la administración intravenosa? Hay que valorar las cosas buenas y las cosas malas, ¿verdad? Las ventajas que tengo por vía venosa es que es rápida, es inmediata, hay un gran control de la dosis. Yo sé cuánto de dosis le estoy dando a mi paciente y en base a esa dosis yo sé qué efecto voy a tener. Aparte que esta vía venosa me permite a mí diluir bastante el fármaco y al hacer la dilución
puedo infundirle más líquido al paciente. ¿Bien? ¿En qué casos vamos a utilizar esto? Bueno, pues hay fármacos, por ejemplo, como la amicacina, que es un aminoglucósido, que vienen en ampollitas pequeñas, ampollas de 12 ml aproximadamente. Y si lo administra intramuscular duele bastante, es muy, muy doloroso, créanme que duele bastante. Pero para evitar eso, se lo hace por vía endovenosa diluido en 100 ml de solución fisiológica. Hablamos de casi 3 vasos de agua, más, un poquito más, un poquito menos 100 ml. Se diluye y le entra a goteo lento al paciente. Entonces estoy diluyendo bastante el fármaco, estoy minimizando el dolor. Hay pacientes que tienen gran dolor, por ejemplo, los quirúrgicos por cirugías traumatológicas, pacientes con cáncer, que lo que se le hace en la solución base, es decir, en la solución fisiológica que se tiene administrada al paciente, se diluye en fármaco. Uno que se diluye bastante es el tramadol o el ketoprofeno. La combinación del ketoprofeno con tramadol es un excelente analgésico. El tramadol es muy bueno, es un opioide que sirve bastante bien el dolor, pero cuando se da por vía directa endovenosa suele producir náuseas y vómitos. Pero si lo diluimos en 1 litro de suero y dejamos que entre goteando lentamente, va a tener un efecto sostenido en 24 horas y además vamos a evitar ese efecto de vomitar. Entonces, administrar estos fármacos diluidos en cantidades de solución fisiológica o Ringer en una solución va a minimizar ese riesgo y vamos a administrarlo mucho mejor. ¿Qué desventajas tengo? Bueno, pues que a veces nos pasa la mano con el líquido y podemos darle demasiado líquido al paciente o el fármaco puede estar muy diluido. Además de que el paciente tiene que estar con la vía, ¿verdad? Tiene que estar con la solución puesta todo el tiempo y no se la puede quitar. Un error que se suele cometer comúnmente, sobre todo cuando se coloca el fármaco y no se, con la vena es muy pequeñita, la vena puede colapsarse, romperse, y ese líquido que lo estoy administrando, como ven en la imagen, se va a extravasar al espacio por debajo de la piel, ¿bien? Al espacio conjuntivo, al tejido conectivo. Entonces, va a diseminar y va a dejar una laguna ahí debajo. Eso se llama extravasación o también se llama filtración de la vía. Los fenómenos adversos que vamos a encontrar más comúnmente van a ser las respuestas adversas al fármaco o alergia. Como estamos dando el 100% del fármaco, si hay una alergia o intolerancia, el 100% de la intolerancia la voy a vivir. Mucho cuidado con fármacos que últimamente producen muchas respuestas adversas. El que más se utiliza ahora, ¿cuál es? El metamizol, o también lo conocemos como dipirona o dioxadol. Le voy a contar una cosa. Este fármaco se utiliza mucho hoy en día para manejar las fiebres. ¿Bien? El metamizol, terapirol, también se lo llama dipirona, lo conocemos como dioxadol, es excelente. Baja la fiebre y la mantiene así. No hace que suba la temperatura, a diferencia del paracetamol. Ventajas del metamizol, que no se metaboliza por hígado. Entonces es ideal para pacientes hepáticos, por ejemplo, en el caso del dengue, cuando hay dengue con signos de alarma, que es un dengue que afecta al hígado, el metamizol suele ser indicado. Lo podemos utilizar en niños también, que tienen excelente respuesta. Desventajas del metamizol. Produce algo que llama agranulocitosis. Esa palabra complicada, ¿qué quiere decir? Que disminuye los neutrófilos. Si estoy con un conteo bajo de glóbulos blancos, un efecto secundario adverso del metamizol endovenoso suele ser que mis glóbulos blancos los va a hacer bajar más todavía. Hasta ahí todavía se puede tolerar. Pero el peor efecto secundario es las idiosincrasias. ¿Qué quiere decir eso? Es que el fármaco va a hacerle un efecto adverso a un solo tipo de paciente. Bien, no se sabe cuándo va a pasar y en qué momento. Esta alergia al metamizol no se da la primera vez. El paciente tiene que haber recibido varias dosis antes de que su cuerpo desarrolle esa respuesta adversa. A mí me pasó la otra vez eso. Yo con mis pacientes siempre usaba metamizol. Me gusta mucho porque su efecto es rápido, como les digo, protegemos hígado en estos casos. Pero llegó un día un paciente que estaba con una fiebre alta, que estaba con dengue, pero se podía manejar el tratamiento en la casa. Entonces lo que hice fue colocarle un suero para hidratarlo y la licenciada lo que hizo en el suero le administró 1 gramo de metamizol. Después de administrar el gramo de metamizol, a los 10 minutos el paciente empezó a producir unas manchas en el cuerpo, manchas rojas, y me empezó a referir que le picaba la garganta. Ahí me asusté. Uno de los primeros signos que solemos encontrar de respuestas adversas a los fármacos es cierre de glotis, ya un broncoespasmo,
y además esas manchas que salen del cuerpo. Ya esas manchas son una respuesta adversa. Inmediatamente lo contrarrestamos. ¿Cómo se manejan estas respuestas? Con corticoides mejor. ¿Ya? El corticoide de elección suele ser hidrocortisona. La licenciada le dije, rápido, vamos a ponerle su hidrocortisona de 500 miligramos para inhibir la respuesta alérgica. Me llevé un susto ese rato, porque si mi paciente yo lo mandaba a la casa, esa respuesta de salida a ser en la casa y podía morirse. Por suerte lo detectamos y lo tuvimos un rato más en observación hasta que la respuesta bajó y se controló. Es la primera vez en mi vida que un paciente me hace respuesta adversa al Lutadol. ¿Bien? Otro consejo más que les voy a dar. Este metamizol, Lutadol, tiene muchos nombres. Procuren dárselo a los niños por vía oral, en gotitas, suele ser la mejor, o si son un poquito más grandes, por vía oral. ¿Por qué no les aconsejo dárselo a los niños por vía intramuscular y endovenosa? Los que más presentan síntomas adversos o respuestas adversas son los niños. Hace un año y medio atrás, un amigo perdió su licencia porque fue y le colocó media ampolla de metamizol a un niño de 6 meses. El niño hizo respuesta adversa y se murió. ¿Bien? ¿De quién es la culpa? ¿Del médico? ¿Del familiar por no saber? La verdad es que no sabemos. El familiar decía que nunca habían tenido respuestas alérgicas ni la familia, ni la mamá, ni el papá, pero el niño presentó una respuesta alérgica, cerró la glotis del paciente y se acabó muriendo. ¿Bien? Mi amigo perdió la licencia, estuvo creo que un mes en la cárcel, salió después porque arregló con la familia, pero ya no puede trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido esa respuesta. Y es bastante común que estas respuestas adversas, sobre todo el metamizol, sean dadas por vía endovenosa o intramuscular en niños principalmente. Existe algo llamado infusión lenta. Este tratamiento de infusión lenta, vía endovenosa, se va a dar por lo general a pacientes que estén con tratamientos largos, con quimioterapia, fármacos que se tienen que diluir sí o sí en mucho líquido para que no produzcan respuestas adversas o sean mínimas las respuestas. Bien. Esta infusión endovenosa también me sirve a mí, pacientes de terapia, para mantener una dosis constante. Se utiliza una máquina que se llama infusor, que es el que administra constantemente el fármaco. Bien, lo va administrando lentamente para que la dosis se mantenga estable. Se utiliza mucho con pacientes con cáncer, por ejemplo, o pacientes de terapia en el uso de anestésicos para mantenerlos dormidos o vasoactivos. ¿Ya? Los vasoactivos son los fármacos que mantienen la presión arterial estable y tienen que darse sí o sí por infusión intravenosa por la máquina, por la bomba de infusión. Vamos a hacer una pequeña pausa acá. Bien, voy a hacer una pequeña pausa, me estoy quedando sin tiempo. La segunda parte son las 12:08. A las 12:12 nos conectamos en la segunda parte ya para terminar. ¿Les parece? Está bien, doctor. Ya.